Los depósitos elevados de Torroja. Eduardo Torroja redactó numerosos proyectos de depósitos elevados utilizando diferentes procedimientos constructivos. Se busca la reducción de costes con la necesaria garantía de estanqueidad propia de estas estructuras, sin prescindir de su imagen formal. Uno de los primeros proyectos se lleva a cabo para el Hipódromo de la Zarzuela en 1935. Para realizar el proyecto del Hipódromo de la Zarzuela era necesario garantizar el suministro de agua a una determinada presión y para eso se proyectó un depósito elevado. En el proyecto inicial de Arniches y Domínguez y con los que colaboró Eduardo Torroja, pues realizaron un proyecto de un depósito elevado bastante original, que consistía en una cuba elevada que tenía una forma como de un paraboloide de revolución que estaba soportada como sobre una viga de diámetro circular que a su vez apoyaba en 12 soportes de hormigón armado que tenían la peculiaridad que estaban situados siguiendo las generatrices rectas de una hipérbola, de un hiperboloide de revolución. Esto le daba un aspecto bastante original, pero esa propuesta no se llegó a construir antes de que comenzara la guerra y cuando se retomaron las obras del hipódromo en los años 40, pues se retomó la construcción o la necesidad de construir el depósito elevado, pero se optó por hacer una solución más sencilla, que es la que tenemos aquí detrás. El depósito que finalmente se construyó sigue teniendo esa forma de hiperboloide de revolución, pero está hecho con fábrica de ladrillo. El objetivo era tener un depósito elevado como unos 6 o 7 metros por encima del nivel del terreno y para eso se construyó un muro de un pie de ladrillo que iba cambiando su forma siguiendo la directriz de esa hipérbola. Y para construir la cuba del depósito, que la pared de esa cuba iba a ser de hormigón armado, pues se empleó la misma fábrica de ladrillo, servía de soporte, digamos como encofrado de ese muro de hormigón que hacía la pared de la cuba del depósito. De ese modo se ahorraban los medios auxiliares para construir la pared de hormigón armado a esa altura y se conseguía pues la solución del depósito elevado a un coste más reducido. En 1956, Torroja comienza a colaborar con la compañía marroquí de empresas Fernández, que le encargará la terminación de la cuba para el depósito elevado de Fedala en Marruecos. Se propone la realización de un hiperboloide de hormigón armado sobre los pilares existentes, cuyo círculo de garganta descansaría en los soportes, obra para la que Torroja utilizaría el pretensado con armaduras postesas, haciendo uso de la patente que Ricardo Barredo había registrado en España unos años atrás. Para el fondo de la cuba y la cubierta se utilizan unas bóvedas a la catalana de triple hoja de forma tórica que sirven de encofrado a la lámina de hormigón, apoyándose los zunchos en el cilindro central y en el contorno del depósito y en un apoyo intermedio adicional en la confluencia de las dos bóvedas del cierre superior. Para equilibrar los empujes de las bóvedas se coloca una armadura poligonal bajo el fondo de la cuba que mediante tensores de rosca puedan regular el tesado de cada barra y evitar posibles movimientos de la estructura perimetral. La doble curvatura permite la colocación de armadura de pretensado según las generatrices rectas, evitando desvirtuar la imagen externa al colocar los anclajes y gatos de tesado tipo Barredo en el anillo superior, ocultos a la vista, y garantizando a través de la compresión en ambas direcciones la impermeabilización del vaso. Con esta construcción no se consigue solo la infraestructura hidráulica pretendida, sino que la belleza de su silueta campaniforme la convierte en un hito escultórico y referente tecnológico. Sin embargo, el elevado importe de la obra debido a la tupida malla de tubos necesarios para contener las barras del pretensado y la densidad de anclajes necesarios para su tesado, llevan a Torroja a seguir con sus investigaciones para intentar abaratar la construcción. Una nueva solución retomará la idea del ingeniero Ildefonso Sánchez del Río con las bóvedas de eje vertical apoyadas en contrafuertes coincidentes con los arcos de cubierta que garantizan la compresión de las paredes del depósito y, consecuentemente, la estanqueidad de la obra.
En este caso se utilizarán láminas troncocónicas con la convexidad hacia el interior y se sustituirán los contrafuertes por 8 diafragmas triangulares apoyados en un fuste central hueco. Con esta solución, la pared del depósito se encontraría igualmente comprimida y solo se requeriría el pretensado para los planos de los diafragmas, lo que simplificaba y abarataba considerablemente la construcción. No obstante, para el depósito elevado de la Junta de Energía Nuclear, Centro de Investigación y Desarrollo de la Tecnología Nuclear en España, que se ubicó en terrenos cedidos por el Estado en la ciudad universitaria, se utilizaría una nueva solución. En 1956, este organismo adquiere un reactor experimental y una pequeña instalación piloto llamada Planta Caliente M1 para el tratamiento de los primeros combustibles irradiados producidos en España. Entre las construcciones del conjunto ligadas al reactor se encuentra el depósito elevado, cuyo objetivo era el almacenamiento del volumen de agua pura de refrigeración necesario para garantizar el aislamiento del reactor nuclear. Se retoma la idea de fábrica de ladrillo como elemento sustentante y encofrado perdido, introduciendo en este caso una armadura en las llagas horizontales en la pared de ladrillo del depósito. Una mejora con la que se conseguía tener una pared de hormigón pretensado sin necesidad de tener que utilizar dispositivos patentados de pretensado de armaduras. Para este nuevo invento lo presentó en varios proyectos Torroja y se fue desarrollando en varias propuestas que realizaron con la Sociedad Marroquí de Empresas Fernández, que presentaron varios proyectos a concursos de construcción de depósitos en Marruecos, de los que no se llegó a realizar ninguna, pero sirvieron de campo de experimentación para esa nueva estrategia de construir paredes pretensadas, que sí se llevó a cabo en lo que era la Junta de Energía Nuclear. Tenían que dar respuesta a la necesidad de dos tipos de depósitos. Uno era un depósito elevado por encima de la cota del terreno, y el otro era construir otros 3 depósitos enterrados, pero que a su vez tenían que estar separados tanto del terreno como de los muros de contención que garantizaban o que mantenían esos depósitos enterrados. El depósito elevado que se construía por encima de la cota cero es un depósito hecho con fábrica de ladrillo, de un aspecto similar al del hipódromo de la Zarzuela, con una forma diferente. La forma del depósito es un tronco de cono con la base más pequeña, de unos 4 metros de diámetro, y el extremo superior pues tiene unos 9 metros de diámetro. Tiene una base enterrada de hormigón en masa de unos 4 metros de profundidad, en donde está la cámara de acceso y las llaves del manejo del depósito. Y la parte que está por encima del terreno está formada por 2 paredes de fábrica de ladrillo. Una interior, como de 1 metro de diámetro, 1,5 metros de diámetro interior, que sirve para acceso a la cuba y es un cilindro, y otra exterior que sirve de apoyo a la cuba, que también está hecha de fábrica de ladrillo de un espesor variable entre 1,5 pies y un pie de espesor, que va desde la base del depósito hasta el apoyo de la cúpula, que lo cierra por arriba. La fábrica de ladrillo tiene una particularidad, y es que intercala unas armaduras en las llagas entre los ladrillos. El depósito se construye realizando los muros de fábrica de ladrillo hasta llegar hasta la base del depósito elevado, que está como a una altura de 15 metros sobre el terreno. Una vez alcanzada esa altura se construye la base del depósito en hormigón armado, y cuando está construida esa base se continúa elevando la pared exterior del depósito, realizando con esa fábrica armada. Son hiladas de ladrillo entre las que se intercalan armaduras que cierran toda la circunferencia de la cara del depósito. Una vez hecho ese muro exterior de fábrica armada,
pues se realizaba otro tabique también de ladrillo en el interior del depósito, paralelo a ese muro exterior, dejando entre ambos una cámara de unos 15 centímetros de espesor, y esa cámara intermedia se iba rellenando de grava a la vez que se iba levantando el segundo muro de ladrillo. Una vez que estaba todo el depósito terminado, a la cota definitiva que iba a tener el depósito, pues lo que se hacía era rellenar el depósito de agua, de modo que la presión hidrostática ejercía una fuerza en la pared exterior y ponía en tracción las armaduras que se habían dejado intercaladas en la fábrica de ladrillo. En ese instante, digamos, en esa cámara intermedia que se había ido rellenando de grava, se procedía a inyectar mortero desde abajo hacia arriba hasta que toda la cámara estaba completada, estaba rellena de inyección de cemento. A medida que iba fraguando, pues lo que se tenía era una pared de hormigón, y una vez que había concluido el fraguado y se eliminaba el agua del depósito, la armadura que estaba incluida dentro de la fábrica exterior ejercía una fuerza que comprimía la pared de hormigón que se había construido entre las dos fábricas de ladrillo. De ese modo, el resultado es que se tiene una pared de hormigón comprimida sin haber tenido que emplear ninguna técnica de hormigón pretensado patentada. Como la cota de uso del relleno de agua iba a ser siempre menor que aquella que se había utilizado para hacer la inyección del mortero, pues se garantizaba que nunca se iba a eliminar la compresión de esa pared de hormigón que se había realizado. Los depósitos enterrados, en este caso, se realizaron con una pared de hormigón armado y la hoja interior de ladrillo, pero el procedimiento era el mismo. Los ensayos realizados durante el desmantelamiento de la instalación en 2009 constataron la eficacia del sistema ideado por Torroja para lograr el pretensado de la pared de hormigón. Sin embargo, esta solución no fue utilizada en más ocasiones. No obstante, la investigación en este campo puso de manifiesto la existencia de soluciones innovadoras alternativas a los sistemas tradicionales de pretensado para la construcción de los depósitos elevados y las posibilidades formales de estos.